congregación, donde cada quien pueda crecer. Pudimos compartir la conferencia de One Thing la semana pasada, todavía eso queda ahí, ¿verdad? Y entre más tenemos, más queremos. Créame que todos estos días ha sido una locura, no únicamente acá en la casa de Dios, hacerlo una casa de oración, buscar por todos los medios, estar conectados con el Señor. Llegamos con mi esposa y no buscamos ningún programa de televisión que ver. Lo que primero que hacemos es encender el televisor y buscar más enseñanzas, más de la adoración, ¿verdad? Yo le decía hace un tiempo, no sabía ni quién era Matt Gilman. Ahora que han escuchado la forma de adorar de este joven, ¿verdad? Y no solamente él, sino tantos otros líderes, uno dice, yo quiero algo de esto, ¿verdad? Aleluya. Porque no se trata de una persona que es un artista, sino que estamos hablando de un adorador. Aleluya, que es muy amén. diferente, ¿verdad? Y esto produce el deseo de conocer más de Dios. Ahí donde vemos el principio del amor. Pero hoy yo quiero hablarle a usted de un hombre que usted ha escuchado por mucho tiempo, alguien por el cual la palabra habla y habla constantemente de ella, y hay pastores, congregaciones donde se han hecho nombres como el nuestro. Estamos hablando del rey David, ¿verdad? Hoy estamos conociendo de que el tabernáculo de David, como hemos mencionado anteriormente, no es un simple y sencillamente el deseo de poner un nombre a una congregación. El tabernáculo de David es un lugar de oración. El tabernáculo de David, hablábamos que el tabernáculo significa el lugar, el punto de contacto entre Dios y el hombre. Es donde Dios derramaba su presencia y se comunicaba con el hombre. Por lo tanto, David entendía esto. Y uno de los salmos que expresa grandemente el deseo, la pasión, la sed y el hambre de David es el Salmo 132. Así que yo le voy a pedir por favor de que abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 132. El libro de los Salmos, conocido como el himnario de los hebreos, consta de 150 capítulos. Amén. Y la mayoría de ellos son plegarias, son oraciones, son peticiones de David hacia Jehová Dios. Plegarias de protección, plegarias de agradecimiento, oraciones de exaltación por las maravillas de Dios. El Salmo 132 es una plegaria u oración, ¿para qué? Para que Dios bendiga el santuario. Salmo 132, ¿lo tiene conmigo? Amén. Amén. Vamos a estar estudiando el día de hoy desde el verso 1, los primeros 8 versículos. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí, en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Y por último dice, levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Vamos a orar. Padre, gracias. En esta noche, Señor, te glorificamos a ti, Señor. Señor, levantamos nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor, que pueda subir como ese incienso, Señor, que de día y noche, noche y día, Señor, es ofrecido delante del trono, mi Rey. En esta hora, Señor, te suplicamos que las palabras plasmadas por tu siervo David, Señor, puedan traer revelación a nuestra vida, y que podamos aprender, Señor, a tener un corazón como el que tuvo David, mi Dios. Enséñanos a amarte, Señor, enséñanos a disfrutarte, Señor, enséñanos a no tener reposo y descanso, Señor, hasta encontrar un lugar, Señor, donde tú mores. Sí, Señor. En este lugar, mi Dios, en nuestro corazón, en nuestras habitaciones, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, Señor, que donde quiera que estemos, tu presencia, Señor, el arca de tu poder está en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy hablamos, como decíamos, el Salmo 132.
El Salmo 132 es la búsqueda de una morada. ¿Qué es una morada? Un lugar de habitación. Por eso es que David dice un lugar de reposo, para que la plenitud manifestada de la presencia de Dios tuviese un lugar exacto. En primer lugar, yo quiero recordarle que David, desde que era un joven, hizo voto de dedicar su vida completamente a encontrar un lugar de descanso, de acuerdo al verso 8 y el 14, o un lugar de morada donde habitara, versos 5 y 13, para Amén. Dios. Ambos términos hablan de la misma realidad. En principio se refiere a ciudades o regiones donde la plenitud del propósito de la plenitud de Dios es desatado para un tiempo específico. Leíamos en los versos 1 al 8 cuando empieza hablando de decir: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró y prometió al fuerte de Jacob. ¿Cuántos sabíamos que entre tantos nombres que tiene el Señor, uno de ellos es el fuerte de Jacob? ¿Cuántos ya lo sabían? ¿Verdad? Agréguelo a su diccionario bíblico, agréguelo a su disco duro. Se conoce a Dios como el fuerte de Jacob también, el poderoso de Israel, el león de la tribu de Judá. Aleluya. Amén. Y así tiene tantos nombres que lo identifican. Amén. Ahora, vean que esta plegaria empieza diciendo: acuérdate, oh Jehová, de David. Nosotros podemos venir y orar y a veces entender que hay oraciones, hay plegarias que posiblemente entendemos o creemos de que quedan olvidadas, que quedan rezagadas, que Dios está ocupado y no puede responderlas en un momento. Pero David viene de alguna manera como a recordarle a Dios, porque había un pacto que Dios había hecho. Por eso le dice al fuerte de Jacob, y le dice: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. Le dice: Señor, recuérdate, yo prometí, yo juré por tu nombre que haría esto, que no descansaría, dice en el verso 3, no entraría en la morada de mi casa, ni subiría sobre el lecho de mi estrado, y no daría sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento, hasta que hallase un lugar para Jehová, para que él habitara. Aleluya. Obviamente, literalmente no significa que David no dormía. No significa que David estuvo en noches de vela. Pero sí significa que hizo todo lo que estuvo de su parte, humanamente posible, buscando encontrar la presencia de Dios. Aleluya. Conocemos cuando él trajo el arca del pacto, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, que danzaba de alegría. ¿Por qué? Porque conforme vayamos entendiendo estos versos, vamos a poder entender el significado de ellos. Vea que más adelante dice en el verso 6: he aquí en Éfrata lo oímos, lo hallamos, dice, en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, dice el verso 7, y nos postraremos ante el estrado de sus pies. Primeramente, el voto de David incluía establecer un edificio, un lugar físico para que el arca del pacto fuese colocada. Si usted se recuerda, el arca del pacto estaba en una tienda, ¿verdad? Estaba en una tienda, no era un edificio como lo que David añoraba. David quería darle lo mejor a su Dios. Él sabía que él habitaba en un palacio. Él estaba en una ciudad amurallada. Por lo tanto, él creía que lo mejor que podía hacer era también establecerle casa a aquel que lo había establecido a él como rey. Amén. El arca de Dios, está asociada con la manifestación de la presencia y el poder de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, desde el momento que Dios le da las instrucciones a Moisés, nos damos cuenta que cada vez que el arca del pacto era llevada por los levitas, la presencia de Dios estaba con ellos. Cada vez que iban a la guerra, la presencia de Dios estaba con ellos. Por lo tanto, significaba la garantía de una victoria.
Cuando nosotros aprendemos a entender el concepto de David, usted se va a dar cuenta que cuando David obedecía al Señor, siempre Dios respaldaba. En las guerras siempre Dios estaba con él. David fue un hombre de guerra. David fue un guerrero desde su juventud, ¿verdad? Hubo, dice, mucho derramamiento de sangre, pero era algo que estaba aprobado por Dios. Por eso es que Dios, cuando Él le dice y le presenta la idea de que quiere edificarle casa, le dice: David, has deseado algo muy bueno, pero no te corresponde hacerlo a ti, porque tus manos han derramado mucha sangre. Pero le dice: pero como premio voy a permitir que sea alguien de tu casa, tu descendiente, tu hijo. Y es como vemos que la palabra de Dios nos enseña que Salomón fue aquel que vino a edificarle casa al Señor. Aleluya. Pero dice que David ya había preparado oro, plata y tantas cosas para que esto fuese lo mejor posible para él, ¿verdad? Amén. El voto de David era ser buscadores de todo corazón de la plenitud del propósito de Dios. Y este está en el corazón del avivamiento del tiempo final. Hay un mover últimamente, créame, como decía la hermana Blanca, donde Dios está enamorándonos, donde Dios está trayendo ese deseo de buscarle, donde no dice, como dice ella, no tenemos que esforzarnos. Yo sí me estoy esforzando porque casi no me oigo en el monitor, pero no tenemos que esforzarnos, tenemos que estar buscando la presencia de Dios donde podamos disfrutarle. Así está mejor, gracias. Donde podamos disfrutarle, donde podamos hallarle, donde podamos encontrarle. Y esa manera lo vamos a obtener. ¿De qué manera? Cuando empezamos a negarnos a nosotros mismos. Cuando entendemos, como le decía la última semana, que nosotros fuimos creados para alabanza del nombre de Dios. Pues fuimos creados para darle alegría. Fuimos creados para bendecir su nombre continuamente. Me llama muchísimo la atención cuando la palabra de Dios nos habla de la adoración celestial que ocurre a cada momento, de acuerdo a la visión que tuvo el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 4. Usted puede leerlo detenidamente y escuchar cómo esta adoración es continua. Y vemos aquellos 24 ancianos, dice, que tienen tronos. Cada uno de ellos tienen tronos. Y cada uno de ellos tiene una corona de oro en su cabeza, que significa realeza, que significa sacerdocio, que significa alta estima. Pero ¿qué sucede? Como decía el apóstol Pablo, cuando yo vine a conocer al Señor, puse todas las cosas en nada, en poco. ¿Por qué? Porque cuando vemos la belleza de Dios, no hay nada mejor, no hay nada que merezca más la atención que poder admirar su presencia. Aleluya. Por eso es que hay un cántico que dice: Señor, por un momento en tu presencia, por un instante nada más, por un destello de tu gloria, dice, todo daría y no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Amén. Aleluya. Y vemos cómo dice la canción. ¿Por qué? Porque tengo hambre de ti, Señor. Tengo hambre y desesperación. El mismo rey David dice en uno de los salmos: Señor, así como braman, dice, el ciervo por las aguas, así clama por ti el alma mía. Aleluya. Es tremendo cuando Dios produce ese deseo. Gloria cuando Dios nos lleva de la simple y sencilla indiferencia de venir a un servicio más, a un culto más, y empiezas a disfrutar. Yo decía, la semana pasada hablábamos con la situación de la casa de oración. La casa de oración es un lugar donde no solamente tú estás, donde tú no vienes a reunirte, tú vienes el día de hoy y participas de la alabanza, de la adoración, escuchas un mensaje con el resto de los hermanos, pero quien principalmente recibe esto es Dios. Quien principalmente recibe esto es Jesucristo. Por eso es que tenemos que venir con la mentalidad de que sin importar cómo yo me sienta, sin importar si hoy vengo desanimado, o si vengo triste, o si vengo enfermo, hoy yo vengo a ofrecerle mi incienso al Rey. Aleluya. Y al momento Gloria que a lo Jesús, hacemos, disfrutamos de Él. Créame que yo estoy enamoradísimo de la casa de aleluya. oración. Gloria a Jesús. Súper loco y enamorado de la casa de oración. Porque entre más lo tienes, más quieres. Yo puedo estar horas y horas y horas en la presencia del Rey. Ahí se lo puede decir la pastora. Hemos llevado ahora, aunque sea en el teléfono, la casa de oración continuamente, y tenemos las bocinas y a veces así, ahora lo pusimos por primera vez. Gracias.
Por primera vez lo pusimos ahora y durante todo el día de trabajo la casa de oración estuvo sonando. Aleluya. ¿Verdad? Y es que lindo porque lo ponemos de un volumen que obviamente no suena demasiado, pero que le da ambiente aún al lugar de trabajo. Porque la presencia de Dios está diseñada